Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a platicar acerca de la contaminación y el deterioro de los ecosistemas. Bien, veamos primero qué es un ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que hay diferentes ecosistemas en los que hay cierto tipo de flora y de fauna porque en cada ecosistema está las condiciones adecuadas para que se dé, para que esos seres, para que vivan esos seres vivos. Por ejemplo, no sé, en un lugar donde hay nieve, donde hace mucho frío, se dan ciertos tipos de plantas que soporten esas temperaturas y que al contrario de que las perjudiquen, las favorecen, hacen que crezcan, que florezcan. Ahora, también la fauna está adaptada a esas condiciones. En un lugar donde hace mucho frío, por ejemplo, encontramos un pingüino y un pingüino no podría sobrevivir en un lugar donde hace mucho calor porque su cuerpo, sus características físicas están adaptadas a ese lugar o está hecho para sobrevivir en un lugar donde hace frío. Por lo tanto, en un ambiente o en otro ecosistema que no es el que le corresponde, sería muy poco probable que sobreviva. Bien, aclarado esto, entonces podemos hablar del deterioro y la contaminación de los ecosistemas, porque como sabemos, nuestra situación en cuanto al planeta Tierra, pues no es la mejor. Ha habido grandes cambios debido al deterioro y la contaminación, pero ¿cómo empezó todo esto? Bien, tenemos que primeramente vimos el aumento de población. El aumento de población fue lo primero que afectó o que dio paso a que empezara el deterioro. ¿Por qué? Bueno, pues porque debido al aumento de población hubo pérdida de áreas verdes. Sabemos que, por ejemplo, en un área rural hay poquitas casitas, hay mucho campo, hay muchas áreas verdes, hay lugares de cosecha, hay lugares donde hay gente que tiene ganado, pero conforme ha crecido la población, pues hay mucha más gente, esta gente busca dónde vivir, entonces empiezan a construir en estas áreas verdes, o bien, como hay más gente, pues entonces se generan más empresas en las que se contratan a estas personas y también estas empresas, bueno, tienen la función de satisfacer las necesidades de las personas, que cada día son más. Estas empresas ocupan un lugar en las áreas verdes que cada vez se hacen más pequeñitas, cada vez disminuyen más. Hay disminución de especies también. Si ya no hay áreas verdes en donde viven todas esas especies, todos esos animalitos que vivían en las áreas verdes, pues poco a poco se van perdiendo, van pereciendo, no están las condiciones adecuadas para que sigan viviendo. Y la contaminación, que bueno, esa es culpa directamente del ser humano, de la mano del ser humano. Por ejemplo, si nosotros hablamos de como dije ahorita, de una industria, la industria, ¿con qué objeto se creó? Para satisfacer las necesidades del ser humano. Pero esta no solamente ocupa un lugar en una área verde, también a veces generan desechos que son tóxicos, que afectan directamente al medio ambiente, que es en el que nosotros, los seres humanos, vivimos. Bien, y bueno, esto nos lleva entonces a hablar de las sociedades industrializadas, que a veces generan ya productos que realmente son innecesarios para nuestra vida, pero que nosotros creemos que los necesitamos, ¿verdad? Estamos acostumbrados tal vez a tener muchos zapatos cuando nosotros solamente usamos 2 o 3 pares, o estamos acostumbrados a tener mucha ropa que tal vez no hemos utilizado. A esto se habla de esto nos hablan las sociedades industrializadas, de hacer muchos productos que la gente los compre y realmente no se utiliza todo lo que nosotros estamos consumiendo. Y recuerda que las industrias trabajan con materias primas. Las materias primas son las materias que obtenemos directamente de la naturaleza y que después utilizamos, ya sea para consumir o para ponernos.
pero dentro de estas materias primas encontramos los recursos no renovables y los renovables. En los recursos no renovables estamos un poco más preocupados porque son los recursos que nos da la naturaleza y que tardan mucho en regenerarse, tanto que podríamos hablar de que no se renuevan. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el petróleo, y ahorita lo vamos a ver en una imagen. En los recursos renovables hablamos de recursos que se renuevan, y lo digo entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque si nosotros abusamos de los recursos renovables, los podemos agotar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un árbol de naranjas, sabemos que este árbol todo el tiempo está haciendo su ciclo de vida, te da naranjas, tú las cortas, luego vuelve a florecer, vuelve a dar naranjas y otra vez las cortas. Pero si nosotros abusamos y entonces después de cortarle sus naranjas también le cortamos sus hojitas y después de cortarle las hojitas le cortamos un pedazo a su tronco y luego otro pedazo, así hasta que nos lo acabamos, bueno, va a haber un punto en el que ese árbol se va a extinguir totalmente. Ya no va a haber más árbol de naranja como el de nuestro ejemplo, porque abusamos de él, porque lo sobreexplotamos. Eso es lo importante de los recursos no renovables y renovables. A ambos hay que cuidarlos de la misma forma. Veamos entonces, aquí tenemos unas imágenes y tenemos los recursos no renovables y los recursos renovables. Dijimos que entre los recursos no renovables tenemos el petróleo. Con el petróleo, bueno, es como con el que se hace la gasolina, con el que nuestros automóviles funcionan. También tenemos los minerales. Estos recursos, recuerda que tardan mucho tiempo en regenerarse, tanto que podemos clasificarlos dentro de no renovables. O sea, podemos nosotros decir simplemente que no se regeneran, aunque sí se regeneran, pero es muy lento y el consumo es muy rápido. Entre los recursos renovables tenemos la radiación solar y el aire, ¿verdad? Estos recursos son renovables, pero de la misma forma, como te comenté, nosotros los podemos ir agotando si abusamos de ellos. Por ejemplo, el aire, tú podrás decir, bueno, ¿y cómo se puede acabar el aire? Bueno, el aire se puede acabar si nosotros lo contaminamos. Si nosotros contaminamos el aire que respiramos, tal vez sí siga habiendo aire, pero no de la misma calidad que necesitamos para mantenernos con vida, para mantenernos saludables. Bien, bueno, tenemos aquí esto que es muy importante. Nos dice que el ambiente nos proporciona las condiciones adecuadas para seguir con vida. Sabemos que en nuestra casa, la tierra, nos da todo para vivir. Nos da techo, nos da alimento, nos da vestimenta. Sin embargo, no solamente la naturaleza nos mantiene vivos con estas cosas que nos da directamente para vivir, también es tan sabia la naturaleza que tiene acciones como regular la humedad y la temperatura. A través de ciertos ciclos se lleva a cabo esto y hace que la temperatura y la humedad sean las adecuadas para que nosotros los seres humanos podamos sobrevivir y estemos saludables. He ahí la importancia de cuidar nuestro ecosistema, pues es nuestra casa, es donde vivimos. Satisfacer las necesidades humanas ha definido buena parte de su relación con la naturaleza. ¿Qué relación llevamos con la naturaleza? ¿Realmente es buena? ¿Realmente es sana? ¿O estamos abusando de ella? Porque la naturaleza, como ya lo mencioné, nos da todo, pero nosotros, ¿qué le damos a la naturaleza? En cambio, nosotros, por satisfacer nuestras necesidades, que a veces ya no son básicas, sino son meramente caprichosas, estamos llevando a cabo acciones que no son correctas para los ecosistemas, que los destruyen, que los dañan, que hacen que nuestra calidad de vida incluso no sea adecuada. Veamos, acciones como la tala inmoderada de árboles. Sabemos que nosotros de los árboles obtenemos muchos beneficios de la madera de los árboles, pero nosotros, al llevar a cabo estas acciones como la tala inmoderada,
entonces ya estamos abusando del ecosistema porque estamos quitándole más de lo que deberíamos y podemos terminárnoslo. El desvío del cauce de los ríos o los desechos de materiales peligrosos. Todas estas acciones son acciones que nosotros los seres humanos hacemos en contra de los ecosistemas y que tienen que parar definitivamente. Bueno, ¿por qué tienen que parar? No solamente se trata de que ya no se tale un árbol o dos o tres. Debemos de entender por qué no debemos ya de abusar de los ecosistemas. Tengamos en cuenta que cuando se tala un árbol, y esto es por dar un ejemplo, porque hay muchas maneras en las que dañamos al ecosistema, no solamente se pierde la vida de ese árbol y ya, que es bastante significativo. Se pierden muchas más vidas, se pierden muchos seres vivos. Por ejemplo, nosotros cuando talamos un árbol, ese árbol generaba sombra y en esa sombra, digamos que había ciertas condiciones de vida adecuadas para ciertos seres vivos. Esos seres vivos, bueno, ya no van a existir porque ya no está la sombra de ese árbol. Se pierde la humedad que generaba ese árbol y cuando hablamos de humedad que genera un árbol, podemos hablar de hongos, por ejemplo. Entonces, perdimos un árbol, perdimos la sombra, perdimos la vida que se genera en esa sombra, perdimos también la vida que se genera en la humedad, como los hongos, y también disminuyen las aves e insectos. ¿Por qué disminuirán? Bueno, pues porque sabemos que los árboles son casa o albergan a diferentes insectos y aves. Las aves hacen su nido y viven ahí o incluso consumen sus frutos y muchas cosas, muchos beneficios más que obtienen de un árbol. Entonces, no estamos afectando solamente un árbol, estamos afectando a todo un ecosistema cuando nosotros permitimos que se tale un árbol. Bien, la alteración de los ecosistemas pues provoca que algunos animales emigren, quiere decir que se vayan a otro lugar porque tal vez ya no hay las condiciones adecuadas para que sigan viviendo ahí, y otros perezcan o mueran. Muy pocos se adaptan a los cambios. Por ejemplo, en un ecosistema donde ya se talaron muchos árboles, pues ya va a haber aves, va a haber insectos, va a haber mucha flora y mucha fauna que ya no va a sobrevivir a esos cambios porque las condiciones ya no son adecuadas para ellos. Entonces mueren. O bien, si son algún animalito, puede que cambien de lugar de vida, puede que se adapten a las nuevas condiciones, pero esto va a ser en casos muy exclusivos, casi nunca pasa. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que está en nuestras manos cuidar los ecosistemas, ¿verdad? Y no solo cuidar, sino también hacer conscientes a los demás de que todos debemos de cuidarlos, pues el mundo, el planeta Tierra es nuestra casa, es nuestra fuente de vida. Esto sería todo por el día de hoy. Te invito a que reflexiones lo que platicamos hoy. Hasta luego.